Televisión Legislativa presenta su entrevista Parlamentar con Alfonso Portillo. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos la semana dándoles la más cordial bienvenida en este espacio parlamentar. Se encuentra ya con nosotros nuestra invitada, la diputada Yancy Urbina, del grupo parlamentario del FMLN. Es tercera vicepresidenta de este órgano de gobierno. A quien le decimos, diputada, un placer que esté con nosotros. Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días a toda la audiencia de Parlamentar. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana, iniciando semana, y desearles a toda la audiencia una muy bonita semana, muy productiva, que tengan mucho éxito en todos sus emprendimientos. Desde luego, bueno, con la diputada Yancy Urbina, tercera vicepresidenta de este órgano de gobierno, pues vamos a hablar de temas legislativos, pero también de temas que generan opinión. Precisamente vamos a iniciar. Este fin de semana se anunció por parte del Vaticano, diputada, la canonización con fecha y hora de la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. También ha habido elecciones en Venezuela, también importantes opiniones que debemos conocer de parte suya. En el primero de los casos, ¿qué opinión le merece el hecho de que, bueno, ya tengamos la fecha para canonizar a Monseñor Romero? La canonización de Monseñor Romero, Alfonso, es un hecho trascendental para nuestro país, porque viene a ser un reconocimiento desde la instancia oficial de la Iglesia Católica, de la calidad de santo que tiene este pastor nuestro, que dio su vida por proteger a la población, por lograr en nuestro país, por procurar para nuestro país una paz y un pleno respeto de derechos para todos. Y para mí es muy importante porque es un proceso que ha sido, desde el punto de vista de los tiempos que demoran este tipo de canonizaciones en el Vaticano, es un periodo bastante corto, porque estamos hablando de alrededor de 30 años, cuando hay muchos procesos que llevan cientos de años para que lleguen hasta ese nivel de canonización. Entonces es importante mencionar que este hecho es de vital trascendencia para nuestro país por el reconocimiento que significa a un mártir, porque recordemos que Monseñor Romero es santo por martirio, que es una característica muy especial. Así que para nosotros nos congratulamos, nos sentimos muy felices de que este reconocimiento llegue en este momento también a nuestro país, y que, como ya nos lo ha señalado nuestro cardenal, también es una oportunidad para que nuestro país se encuentre, se reconcilie y avancemos todos en una reconciliación nacional que nos permita avanzar como país. Fíjese de que en el último periodo en realidad hemos tenido grandes hechos importantes. No solamente es la beatificación, la canonización que vamos a tener el 14 de octubre de Monseñor Romero, ese reconocimiento como santo universal, que es realmente un hecho notable, pero también hemos tenido en el último periodo la nominación de un primer cardenal, que ha sido también un reconocimiento a la iglesia de este pueblo, al caminar de este pueblo. Así que muy contenta de la noticia, esperando que esta también tenga vamos a tener seguramente, no solamente vamos a seguir esa canonización en Roma a través de todos los medios de comunicación, sino también eventualmente alguna acción que la iglesia seguramente va a hacer en El Salvador. El martirio de Monseñor Romero, como usted lo ha señalado, y que fue asesinado por odio a la fe, y así está establecido, son las consecuencias o las derivaciones de asumir lo que los profetas en un momento pues asumieron, anunciar y denunciar, ¿cierto? Así es el anuncio del evangelio y denunciar el pecado, porque en realidad ahí estamos hablando de ese martirio por odio a la fe,
que fue certificado así por el Vaticano, reconocido. La población lo había hecho santo. Aquí yo quiero decir algo importante, Alfonso, y es que este momento de la canonización, este reconocimiento del martirio, de su condición en la cual llega a ser santo, es importante porque es de manera oficial, con todos los rigores científicos que lleva también este proceso de canonización. Pero yo también debo comentar que nuestro pueblo, a usted le consta, a todos los amigos, había hecho santo a Monseñor, lo había declarado santo a Monseñor, y años atrás, desde su proceso, desde su proceso en el cual fue enterrado. Usted recuerda, mucha gente ya venía hablando en ese momento de nuestro mártir y santo. Así que este tema creo yo que va a ocupar con toda seguridad mucho de nuestra agenda en los próximos meses, al 14 de octubre, una fecha muy especial ya para la vida nacional. Así que vamos a estar también pendientes de este tema. Lo que significa ciertamente, bueno, dejemos el tema de la canonización de Monseñor Romero, pero también antes de entrar en detalle del trabajo legislativo es importante conocer también, bueno, el FMLN está en el proceso interno de elección de candidatos a presidente de la República. Hay dos, los dos son han sido funcionarios del gabinete, los distintos gabinetes que ha tenido tanto en un primer momento el presidente Mauricio Funes, luego el presidente Salvador Sánchez. A ver, ¿está en juego qué? ¿Es la figura o es el candidato o es un proyecto? Yo creo que es un proceso interno interesante que atiende también a esa vocación que hay dentro del FMLN. Recordemos que este tema de las elecciones primarias es un elemento que fue muy tempranamente en la historia del FMLN presente, y hemos ido avanzando en ese proceso de democratización en nuestro país. El FMLN muy protagónicamente en estos procesos internos. Hoy ese proceso que fuimos haciendo por voluntad propia está regulado ya también en una ley de partidos políticos que nos lleva a desarrollarlo de manera oficial también, y decir que este proceso ha generado mucha vitalidad en nuestro partido. Ha sido un proceso democrático abierto a la participación de varios candidatos. Hoy tenemos dos muy buenos candidatos proponiéndose alcanzar ser el candidato para la presidencia de la República por parte del FMLN. Ambos candidatos, como usted lo ha señalado, tienen un desempeño reconocido en los últimos años como ministros. Uno de ellos, el licenciado Gerson Martínez, un reconocido ministro de Obras Públicas que ha hecho mucha obra en nuestro país, además con una característica muy especial en el tema de transparencia, que ha sido un luchador por años en el tema de la transparencia, la austeridad. Y el caso también de nuestro canciller, el licenciado Hugo Martínez, que también tiene una importante desempeño a nivel nacional e internacional. Entonces estamos hablando de dos muy buenos competidores, muy buenos candidatos para que uno de ellos será el que elegirán todos los militantes del FMLN el próximo 27 de mayo, y el que salga electo estoy segura que será un muy buen candidato para nuestro país. Así que vamos a acompañar, estamos participando, animando este proceso que tiene muchas características. Ha tenido, decirles, el día de ayer fue digamos oficialmente el cierre de este proceso de debates. Hubieron 14 debates a nivel nacional. Hemos tenido debates en cada uno de los departamentos para acercar a todos los militantes, a la población interesada, estos debates, estas propuestas que tienen que ver con la discusión sobre el tema económico, avances en el tema social, que es lo que debemos a dar pasos en los próximos periodos.
también en la participación ciudadana, en el ámbito internacional de la comunidad de salvadoreños en el mundo, que están también, es un componente muy importante para tomar en cuenta. Y es un debate muy interesante porque eso nos permite también a todos conocer los planteamientos que cada uno de ellos tiene al respecto. Algunos dicen, bueno, los dos tienen las credenciales y tienen la trayectoria, independientemente de quién sea, pero dicen algunos, es el proyecto que está en juego, ¿no? El proyecto del FMLN. Yo creo que el FMLN tiene una característica muy importante, y es que a la base de toda propuesta, ya sea de un candidato, de un colectivo de candidatos en el ámbito legislativo o de los candidatos municipales, subyace un planteamiento importante del proyecto de nación que queremos promover, y es todo aquel proceso de democratización que llevamos adelante como país. Recordemos que una pieza transformadora de nuestro país ha sido el FMLN, es decir, nosotros hemos tenido un rol muy importante en el proceso de democratización de nuestro país. A partir de la historia reciente, ustedes pueden constatar ese hecho. Entonces, para nosotros es importante porque el candidato que sea debe representar también ese proyecto de democratización, de fuerza transformadora y de avance en nuestro país, porque estamos hablando de dar un paso adelante en lo acumulado hasta el momento. Importante conocer su opinión sobre estos procesos internos, desde luego. En esta parte última, de este espacio, conozcamos también su opinión. Venezuela tuvo elecciones el día de ayer. Quisiera conocer su opinión, su reacción a la base que algunos mandatarios de algunas latitudes han rechazado las elecciones y califican, el presidente de este órgano de gobierno, el diputado Norman Quijano, dice que no creen en ese proceso. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese proceso? Sobre ese tema nosotros tenemos una posición importante, que es el reconocimiento al legítimo derecho que tienen los pueblos de definir el futuro, el rumbo y de tomar sus propias decisiones. Y un segundo principio, que es el principio de no intervención. Para nosotros es muy importante que el pueblo de Venezuela pueda definir desde su decisión colectiva como pueblo el rumbo que quiere desarrollar alrededor de diferentes ámbitos, y en este caso en el ámbito de las presidencias de la República. Usted conoció que hay más de 8 millones de personas que fueron a emitir sus votos. De esos hay una victoria de más de 5 millones que obtuvo el candidato presidente Maduro. Hay otros participando en ese proceso también. Hay por lo menos otros 2 candidatos que tienen una participación importante en este evento electoral. Y hemos conocido el día de ayer ya información de la tendencia irreversible que nos había comunicó la entidad responsable en el ámbito electoral. Ese es un hecho importante y debemos de ser respetuosos de las decisiones que cada pueblo realiza. En este ámbito, el reconocimiento, en el caso de nuestro presidente, lo ha emitido ya, y esa es una realidad que también debemos ser respetuosos. Bien, importante, al regresar de la pausa vamos a conversar con nuestra invitada sobre la agenda que el FMLN va a enfatizar en el periodo legislativo 2018-2021 y también conocer sobre las medidas que ha anunciado el presidente de este órgano de gobierno, que implica inclusive la supresión de más de 140 plazas de trabajadores. Al regresar, continuamos con nuestra invitada.
¿Cuántas diputaciones corresponden al departamento de San Salvador? El total de la población, según el último censo, es de 6.098.715 habitantes. Esto dividido entre 84 diputaciones da un total de 72.603.75. A esta cifra se le llama cociente nacional. Ahora, la población de San Salvador es de 1.718.817 habitantes. Esto, entre el cociente nacional, nos da 23 diputaciones. Quedan 48.931 habitantes, los que constituyen un residuo que es el mayor a nivel nacional, por lo que le corresponde un representante más por residuo, sumando un total de 24 diputadas o diputados. ¿Qué es la Constitución de la República? Es la ley fundamental que trata de la organización del Estado salvadoreño. Jerárquicamente, se ubica en la cúspide del sistema jurídico, a tal grado que ninguna ley, decreto, reglamento o disposición que se emita podrán contradecir los principios o postulados de la misma, bajo pena de ser anulados por la entidad y bajo los procedimientos establecidos. Radio y Televisión Legislativa presenta su entrevista parlamentar con Alfonso Portillo. Iniciamos. Continuamos en Parlamentar. Muchísimas gracias por su fina atención. Estamos transmitiendo a través de Radio Legislativa 88.1 FM y también a quienes nos ven a través de Canal 9, señal abierta Televisión Legislativa. Nuestra invitada, la diputada Yancy Urbina, quien es tercera vicepresidenta de Junta Directiva, representa al FMLN en el departamento de San Salvador. Y con ella pues estamos hablando sobre temas de país. Y en esta parte vamos a focalizar desde luego hacia dónde va a enfatizar el FMLN su agenda. ¿Cuáles van a ser los principales desafíos que se toma el FMLN? Diputada, cuéntenos. En la legislatura que estamos iniciando hay una serie de prioridades que tenemos dentro del grupo parlamentario del FMLN que están alojados en la plataforma que fue presentada a la ciudadanía. Nosotros tenemos 4 grandes compromisos. Uno es mayor democracia, una serie de iniciativas que pueden contribuir a elevar la calidad de la democracia en nuestro país. La participación ciudadana en este elemento es esencial. También tenemos un segundo gran compromiso que es el desarrollo económico, más empleo, procurando una transformación productiva que genere más empleo. También tenemos un tercer compromiso que va orientado a generar más inclusión, mayor desarrollo social para la población. Y un último, no menos importante, compromiso, que es con avanzar en la seguridad de nuestro país, es en cómo garantizamos mejor condición de seguridad y en ello un énfasis muy importante en el ámbito de la prevención. 4 grandes compromisos que se desarrollan a lo largo de una serie de medidas que vamos a ir implementando. Queremos también, Alfonso, recuperar ciertas iniciativas de ley que van orientadas en estos grandes compromisos que ya están en la Asamblea Legislativa pero que no han podido tener una aprobación final. Por ejemplo, en la agenda del FMLN está una decisión de continuar procurando la aprobación de una ley general de aguas. Ese es un déficit, un pendiente, un elemento que quedó a pesar de una larga discusión que tenemos en la Asamblea Legislativa. No ha sido concretada una ley general de aguas que tenga como principio el reconocimiento de que este es un derecho humano
que es un derecho constitucionalmente garantizado y que es un bien público. Para nosotros esto es importantísimo porque al tener categoría de un bien público, de un derecho humano, debemos tener la obligación como Estado de garantizarlo a todos los ciudadanos y las ciudadanas y de entender que comprender que al decir que es un bien público, es que no podría ser considerado una mercancía. El agua es un recurso vital para la ciudadanía y debemos de tener en cuenta que no es un recurso infinito, sino que es un recurso natural que debemos cuidar porque puede también verse escaso en nuestro país. Fíjese usted que ya hemos conocido en los últimos años, Alfonso, la primera ciudad en el mundo que queda sin agua. Y uno quisiéramos pensar que ese tipo de realidades no van a acontecer en el mundo, pero Ciudad del Cabo es una ciudad que tiene este problema ya. ¿Cuáles son? Nosotros hemos tenido periodos de grandes sequías en nuestro país también. Es decir, podemos experimentar cómo es una situación cuando falta este vital líquido. Entonces, lo que nosotros estamos planteándonos es, en este caso, que avancemos en esta legislatura, en esta ley que es muy importante. En esa línea de trabajo que ustedes tienen como fijado seguir trabajando y que han avanzado ciertamente, pero la discusión se centra, diputada, en la conformación del ente rector. ¿Cuál es en el fondo el porqué, en este caso, la derecha, se ha dicho, se opone a que sea un ente nacional que lo regularice? Hay dos elementos que son esenciales en esto. Es la entidad rectora. Por ello, al reconocer que este es un bien público, que el Estado tiene una responsabilidad esencial, que además no es una mercancía, el ente rector debe ser una entidad pública. En el mundo, cuando usted examina cuáles son las características de las entidades rectoras en el mundo de este importante recurso natural, usted constata que sin excepciones es una responsabilidad de una entidad pública. Entonces, en la composición debe tener esa naturaleza y no como se está intentando por parte de algunos partidos de derecha, de que esta entidad rectora sea una mezcla de sector privado, léase empresarial, con una mezcla con sector público. Y dicho también con claridad, en muchos casos están procurando que mayoritariamente el peso de estas entidades privadas sea superior a la entidad pública, es decir, con un peso importante, más bien desde la concepción de que este recurso es un bien, un recurso productivo, un recurso, una mercancía. Ahí ese tema es clave. Y el otro tema importante en esto, Alfonso, es los cánones. Aquí los cánones que hay que pagar por el uso de este recurso y por las aguas vertidas. Ahí está la almendra en esto, las dos grandes, diferencias en torno a cómo legislar en relación al tema del agua. Uno se pregunta, y la realidad cuando uno va a un supermercado, cuando requiere de tomar este recurso natural, uno compra, ahora son empresas ciertamente que explotan este recurso. Ahora, ¿quién controla la explotación de este recurso? Es justamente ese tema que tenemos que asegurar, los cánones de explotación, de uso de este tipo de recursos que debemos tener en cuenta. Fíjese que actualmente la legislación que tenemos al respecto es ampliamente dispersa, pero no solamente es dispersa, es que existe ausencia en muchos casos de regulación y necesitamos por ello avanzar en una ley general de aguas que nos permita tener una mayor regulación al respecto del uso de este importante recurso. Hay necesidad de que una vez aprobada la Ley General de Agua,
sobre eso se van a seguir desarrollando otras leyes de subsectores, como la ley del subsector de agua potable, por ejemplo. Ese es un tema necesario para el país. Es decir, acá tenemos varios temas importantes que debemos avanzar. Lo que es esencial, Alfonso, en esto, es definir el principio sobre el cual debemos de partir. Esto me lleva a preguntarnos, ¿por qué los partidos de derecha no quieren ratificar en la Constitución explícitamente? Porque la Constitución tiene que tener esto explícito, el derecho humano al agua y a la alimentación. ¿Por qué será, ciudadanos, ciudadanas, que ellos no quieren aprobar esta reforma constitucional? ¿Por qué no la aprueban? ¿Cuál es la dificultad? En el fondo, es que estamos hablando del principio de es un derecho, es un bien público y la regulación debe ser acorde a esa definición. Entonces, ese es el tema que debemos también discutir con la ciudadanía. Ahora, yo creo que en esto, Alfonso, es importante. Mire, una cosa necesaria para la elaboración de cualquier ley es la discusión en la Asamblea Legislativa. Pero también, en lo particular, soy de la opinión que la participación ciudadana, la acción ciudadana es necesaria para generarle correlaciones positivas a este tipo de leyes. Veamos la experiencia con el caso de la ley contra la minería metálica. Este es un tema donde la ciudadanía se expresó, participó, generó una propuesta importante y una correlación favorable. Yo creo que también en este tema debemos retomarlo. La ciudadanía se ha expresado en muchas ocasiones sobre el tema de la Ley General de Agua, pero también debemos retomarlo. Este es un tema que, por eso decía yo, bueno, cuando usted me pregunta cuáles son los temas importantes que vamos a desarrollar en esta legislatura, debo comentarle que el tema del agua es un tema importante con el que estamos muy comprometidos con el FMLN, al igual que con otros temas que quedaron todavía en discusión en la legislatura pasada, pero que creemos que es importantísimo retomarlo. Le pongo algunos ejemplos. La ley de migración. Este es un tema que avanzó mucho en la legislatura pasada, es prioridad. Nosotros reconocemos que la naturaleza migratoria de nuestro país es un tema esencial, hay que avanzar en ello y estamos agendando también este tema. En el ámbito económico hay aspectos que quedaron también con alguna discusión en la Comisión de Economía, por ejemplo, que es el de la disminución de tasas de interés en tarjetas de crédito, en la financiera, y también el tema de usura, que es otro tema importante. Son temas esenciales que vienen y que debemos de dar continuidad. Pero adicionalmente estamos avanzando con unas propuestas importantes para este periodo desde el grupo parlamentario del FMLN en elementos como introducimos nueva legislación que permita proteger el interés de los usuarios, el interés de la economía familiar. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, los usuarias de servicios de telecomunicaciones tienen un reclamo permanente en relación a la calidad del servicio, en torno a la prestación de este servicio, a la prestación efectiva de este servicio y al combate a los abusos que se generan de las compañías de telecomunicaciones. Usted reconocerá, amigo, amiga, que hay una gran cantidad de quejas en redes sociales y usted va a una oficina de atención a usuarios de las compañías telefónicas y lo primero que usted encuentra ahí es una enorme inconformidad de parte de la ciudadanía. Este tema está poco regulado en la ley de telecomunicaciones. Tiene poco desarrollo los derechos de los usuarios, las obligaciones de las empresas con los usuarios de este tipo de servicios. Este tema es importante que estamos también tratando y creemos, Alfonso, que acá deberíamos de pensar en una ley especial para la protección de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Este es un tema que debemos avanzar en este periodo. El tema de las tarjetas de crédito sigue siendo un tema importantísimo que debemos avanzar. Hay elementos esenciales como, por ejemplo, una ley de protección de datos personales. Ese tema acá todavía no lo tenemos. Creemos que, así como protegemos la economía familiar,
queremos proteger también y facilitar el desarrollo, el impulso a la micro y pequeña empresa, que es otro ámbito importante en la economía donde crece mucho el empleo. Y en ello pues estamos también con medidas importantes. Por ejemplo, somos de la opinión que vamos a empujar una reforma para que elevar el mínimo de compras públicas a las micro y pequeñas empresas, que actualmente estamos en el 12% y queremos elevarlo al 25%. Es decir, estamos con una apuesta estratégica también en el ámbito de la micro y pequeña empresa. Cómo facilitamos condiciones para la repatriación de capitales es un tema importante. Es decir, en el ámbito económico hay muchas propuestas que estamos también colocando ya para el próximo periodo. Importante conocer como esos puntos, desde luego hay mucho más, entiendo, pero usted va a formar parte de la Comisión de Hacienda. Entiendo que va a ser la presidenta o es la presidenta ya nombrada de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Hoy hay convocatoria para esta comisión y en los temas seguramente yo le quiero preguntar el tema de la ratificación del préstamo para los hospitales. Se ha cuestionado, se ha dicho mucho y se ha dicho de la importancia versus algunas otras opiniones que han dicho, bueno, perfecto, es importante, pero queremos conocer, dice la oposición, dice queremos conocer detalles. Cuéntenos, ¿se va a agendar en esta comisión ese punto? Efectivamente, parte de los temas que han sido abordados en la legislatura pasada y que vamos heredando en esta nueva comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, incluye estos préstamos que han sido ya votados en primera vuelta, autorizada la contratación por parte de esta Asamblea Legislativa, y que se encuentra pendiente la votación en segunda ocasión, que es la de 56 votos, que es la aprobación final de estos préstamos. Uno de ellos, importante, Alfonso, está referido a la aprobación de este programa integral de salud. Este es un programa financiado por el BID, es un préstamo de $170 millones que fue sometido a conocimiento, autorización de esta Asamblea Legislativa en febrero del año 2016 y que desde abril del 2016 se encuentra pendiente, dado que desde esa fecha, desde abril 2016, el presidente de la República, nuestro presidente profesor Salvador Sánchez Serén, solicitó a través del Ministerio de Hacienda ya la autorización, la aprobación en segunda votación, que requiere 56 votos. Este es un programa muy importante para la ciudadanía porque tiene una inversión en salud que da continuidad a el programa integral de salud fase 1. Este es el que va orientado a la fase 2. ¿Qué características y por qué le digo a la ciudadanía este es un programa muy importante? Bueno, porque tiene una inversión en el sector hospitalario, ¿verdad? Está considerado dentro de este programa la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Rosales. También tiene una segunda inversión en el ámbito hospitalario que va dirigido a la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del hospital para la zona norte. Este hospital para la zona norte, estamos hablando de la zona norte de San Salvador, que estará localizado en 5 manzanas que ha donado ya la alcaldía de Nejapa para su construcción. Entonces, este es el hospital que va a estar situado en el municipio de Nejapa y que tiene una cobertura para toda la franja norte de San Salvador. Pero también tiene una inversión en el ámbito de 8 hospitales más, en los cuales se va a habilitar 2 cosas que son esenciales. Uno, el servicio de ginecobstetricia, para que pueda tenerlo 8 hospitales más en un servicio de 24 horas, y también la disposición de desechos hospitalarios y aguas residuales
para hospitales de nuestro país. Esta es una inversión muy importante porque es parte de lo que no se ve, pero que nos da garantía de saneamiento y un manejo adecuado de los desechos hospitalarios. Entonces, esta parte en el ámbito de lo que es este sector hospitales. Pero también tiene una importante inversión, Alfonso, para el primer nivel de atención. Y acá hay algunos que usted habrá escuchado que dicen, es que son ecos. Y yo le quiero decir, amigos, amigas, el primer nivel de atención, lo que lleva este préstamo es la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de 50 unidades comunitarias de salud familiar. Son las unidades de salud que usted conoce y que va dirigido a sectores poblacionales urbanos que tienen una alta demanda y que tienen una alta concentración poblacional. ¿De qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, usted conoce que Tonacatepeque es un municipio altamente poblado, y acá usted conoce que, por ejemplo, Altavista, yo siempre les digo, es la colonia más grande de Centroamérica. Y acá tenemos una unidad de salud ahora que no corresponde a la demanda poblacional. Personas, sí. Entonces necesitamos incluir en esto una unidad de salud intermedia. Entonces hay 4 unidades intermedias que van dirigidas a centros poblacionales como el que me estoy refiriendo. Pero también hay para otras áreas, como por ejemplo Guazapa, como por ejemplo Aguilares, Paisnal, Nejapa mismo, Quesaltepeque, Suchitoto. Es decir, hay 16 municipios que van a ser directamente beneficiados con estas unidades de salud familiar. Fíjese usted qué interesante, y aquí yo les invito, de esos 16 municipios beneficiados, únicamente 6 son gobernados por el FMLN, por el partido de gobierno, y el resto son de partidos de derecha. Entonces nosotros les decimos, bueno, ¿y ustedes por qué se oponen a aprobar inversión que va dirigida incluso a los municipios que gobiernan? Este es un tema interesante que yo digo, hay que discutirlo. Entonces, este tema va incluido ya en nuestra agenda, y debo decirles que esta inversión en salud llena todos los requerimientos de discusión de una entidad como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Dicho sea de paso, fíjese que yo he escuchado a algunos que dicen, y seguramente la audiencia también, que estos ecos familiares, hay 33 ecos que van a funcionar también dentro de este programa, pero dicen que estos no han tenido efecto. ¿Y cuál es el comentario? ¿Por qué no han tenido efecto? ¿Hay algún sustento técnico? ¿Ha visto usted un informe sobre eso? Acá les invito, el BID va a dar una evaluación de impacto sobre cómo ha contribuido esta modalidad en esta modalidad de atención de los ecos a nivel nacional de salud el próximo 28. Ellos han hecho, fíjese que esta es una evaluación hecha por la Fundación Melinda y Bill Gates, que son parte de los grandes contribuyentes que financian este tipo de programas. Esto va a ser el 28 de este mes. El 28 de este mes. El BID va a estar dando ese informe. Hay un informe de evaluación de impacto realizada por una autoridad independiente, incluso el BID ha mencionado. Yo quiero decirles también que en este tipo de inversiones son inversiones en la población. Esto es para dar una respuesta positiva a una demanda ciudadana de la población que está habitando estos territorios de la zona norte y que ya hemos tenido expresiones importantes. El viernes de la semana que nos antecede, Alfonso, tuvimos una asamblea que hizo las comunidades de la zona de Nejapa, Apopa, Tonacatepeque, pidiendo la aprobación de este préstamo. Así que nosotros estamos muy comprometidos. Yo siempre les digo, los 23 votos del FMLN, del grupo parlamentario del FMLN, están listos. Vemos que hay otros grupos parlamentarios interesados en apoyar y esperamos que esto sea una realidad pronto. Hoy va usted, la comisión que presidirá, va a tener su reunión hoy. Ese tema, preguntaba al inicio, se va a tocar hoy, tomando en cuenta que vence el 7 de agosto. Efectivamente, esta es una cuarta prórroga, Alfonso, que también, es decir, tenemos 2 años en este proceso
espera que uno se preguntará, pero ¿por qué razón, verdad? Bueno, hay los que no han querido votar. Yo debo decirles que en la primera autorización votaron todos los partidos políticos excepto Arena. Arena no quiso dar sus votos en la autorización, que fue la de febrero del 2016. Entonces, esto fue acompañado por los otros grupos parlamentarios. Nosotros esperamos que en esta ocasión, porque acá se requieren 56 votos, que la población también le demande al partido Arena que dé sus votos, porque hoy para la aprobación de este préstamo, con la distribución que tenemos de fuerza en los grupos parlamentarios, se requiere los votos de ellos para que podamos aprobarlo. Definitivamente vamos a estar pendientes desde luego del trabajo que hacen nuestros diputados y diputadas, y en eso consiste este espacio, diputada, que nuestros funcionarios den a conocer el avance, los acuerdos a los que se llegan. Y usted en este ejercicio 2018-2021 forma parte de la directiva, tercera vicepresidenta. A ver, el presidente de este órgano de gobierno, el diputado y doctor Norman Quijano, anunció precisamente el viernes algunas medidas. Todos estos días ha estado anunciando medidas que tiene a la base la aprobación de la Junta Directiva. Pregunto, diputada, ¿ustedes fueron consultados para estas medidas y dieron sus votos para que se llegue a estas resoluciones, entre otras, el despido de 142 plazas? Hay una parte importante en esto, Alfonso, que hay que hacer como una diferencia. Hemos conocido en la Junta Directiva un informe preliminar en términos financieros, que fue un informe presentado por la gerencia financiera en conjunto con otra información complementaria de la gerencia de recursos humanos, que en nuestro análisis es un informe preliminar. En la Junta Directiva hemos también tenido discusión con relación a estas medidas de austeridad, estas medidas de ahorro, que van orientadas a que los directivos, el FMLN en eso ha sido muy adelantado. Desde el primer momento explicamos que no íbamos a tomar los bonos, ¿verdad? Que nos renunciamos a eso de los bonos. Eso luego somos el único grupo parlamentario que lo ha hecho, el resto no ha renunciado a sus bonos. En el caso nuestro sí. También definimos que no íbamos a optar por las camionetas, también nos planteamos en eso, esa medida tuvo eco en el resto de la Junta Directiva. Ahora, esto hemos ido observando, estamos de acuerdo con el tema de racionalizar el uso de los teléfonos, etcétera. Hemos ido analizando estas medidas. De eso hemos ido conociendo las medidas que vamos tomando dentro de Junta Directiva. Ahora, el tema del manejo del recurso humano de la Asamblea, acá hay una precisión que me gustaría hacer. Cuando se da la facultad al presidente para la administración del personal, en el caso de la compañera Cristina Cornejo y de mi persona, quiere decir del FMLN, no acompañamos esa votación que le diera poderes absolutos al presidente. En eso, en el caso nuestro, votamos en contra. Este tema de la cancelación de contratos para 142, aunque en algunos he oído 172, eso no lo hemos conocido en Junta Directiva. Y la Junta Directiva, que yo tenga conocimiento, desde las que hemos participado, eso no fue aprobado en Junta Directiva, eso es una decisión propia, exclusiva de la presidencia. ¿Van a tocar yo no esto? Lo he conocido indudablemente, porque la reunión es ¿Le van a pedir Junta informe Directiva. al presidente ustedes? En la reunión de Junta Directiva próxima, espero que él nos dé un informe de qué son las valoraciones que ha tomado para la conclusión de más de 100 plazas. Yo le digo porque acá me quiero referir a que, de nuevo, ese informe financiero que conocimos es un informe preliminar, ¿verdad? Que tenía a su base una profundización en el informe y en las propuestas de medidas de cómo podíamos contribuir a que esta asamblea tuviese una ejecución presupuestaria conforme a lo que ha tenido autorizado en presupuesto.
Entonces, esta parte para nosotros es muy importante decirle no solo a los empleados de la Asamblea Legislativa, sino también a la población en general. Esa es una medida que ha tomado unilateralmente el presidente Quijano. Esa no fue una discusión ni una decisión compartida en junta directiva. El tema de los despidos que está planteándose y la cancelación de contratos. El resto, que yo por eso he sido clara y he separado, hay una parte de austeridad, hay una parte de racionalidad en el uso de los recursos, que nosotros hemos dado muestras principalmente de apegarnos a ellos, y no solo hemos apegado, nos hemos propuesto de manera activa, proponiendo medidas que contribuyan a eso. En el tema de la cancelación de contratos, ese no es un tema que nosotros desde el FMLN hayamos acompañado, es una decisión unilateral del presidente, y ya le digo, tiene a su base un hecho muy importante, y es que cuando en la Junta Directiva se discute el tema de cuáles facultades van a serle otorgadas a la presidencia para el manejo del recurso humano, de la administración del recurso humano, en el caso particular, las dos delegadas del FMLN a esa junta directiva votamos en contra de otorgar ese tipo de autorizaciones y facultades de manera absoluta a la presidencia. En eso hemos sido coherentes, porque no solamente lo hicimos en esta ocasión, en la anterior también había sido planteada de esa manera. Bien, diputada, queremos agradecerle, gracias por sus opiniones, por sus puntos de vista. Es acá donde nuestros diputados, así de esa manera, con franqueza, pues igual y sin ninguna restricción lo hacen. Muchísimas gracias y le deseamos éxito en su función como diputada. Muchas gracias, Alfonso, y desearle también a toda la ciudadanía un excelente día y que continúen con la programación de esta televisión legislativa, que es un recurso muy importante para que ustedes también... Y también de la radio, diputada. Y de la radio, el sistema ya de información de esta asamblea, para que continúen informados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La diputada y tercera vicepresidenta de este órgano de gobierno, la diputada Yancy Urbina, representa a el departamento de San Salvador del grupo parlamentario del FMLN esta mañana con nosotros. Continúe con nuestra programación. Se encuentra lista Daisy Peña para informarnos a través de la televisión legislativa y, por supuesto, a través de radio legislativa se encuentra Jacqueline Vivas Aranzamendi. Buenos días, un abrazo para todos y todas.